Xavi, ¿qué tal? Pues yo muy bien, muy relajadito aquí contigo. Oye, se como está muy a siempre. gusto con toda esta gente. Estamos compartiendo un día bonito de lluvia en Barcelona. La lluvia también es conciencia, porque de repente algo natural nos moja, nos sentimos mojados, sentimos sensaciones diferentes, y si somos conscientes de esa lluvia, podemos escondernos debajo de un paraguas, que sí, que es lo habitual, pero ¿por qué no mojarnos un poco y sentir esa lluvia en el cuerpo, en la piel, y esa conciencia de que somos naturaleza, y la naturaleza es la lluvia, y nuestro cuerpo, y la conexión del agua con nuestro cuerpo genera una sensación, y una sensación significa la confirmación de que estamos vivos. Cada vez que sintáis cosas es un «hey, eureka, sigo estando vivo», porque siento cosas. Cierro paréntesis poético. Xavi, buen día. Muy bueno. Este es el libro que presentamos, Revoluciona tu prevención de riesgos laborales. La palabra revoluciona es muy potente, ¿no? Porque riesgos laborales es una palabra, es un concepto que suena a obligación, suena a ley, suena a norma, suena a rollo patatero, suena a más de lo mismo, suena a estandarización. Y cuando tú dices revoluciona, estás diciendo, chicos, wake up, abrid los ojos, ¿no? Evidentemente, la prevención, llevamos 27 años de una ley que bueno, pues que tú lo habrá has dicho cifras. habrá detonado conciencia en algunos, pero en una minoría, y el movimiento se demuestra andando, ¿no? Bueno, por 8º año consecutivo, las cifras de accidentabilidad aumentan en todos los aspectos en este país, ¿no? Accidentes mortales han aumentado el año pasado, accidentes con baja han aumentado, sin baja han aumentado, todos. Por tanto, algo no estamos bien y algo tenemos que hacer diferente. Y revolucionar es movimiento. Lo que necesitamos es salir de la zona de confort y mover. Romper lo estándar, romper lo de siempre, tal. Generar conciencia, que a la hora de la verdad, ¿para qué? Para generar movimiento. Hablamos de un concepto muy antiguo que creó Aristóteles, imaginaros, Grecia, la Grecia antigua, y Aristóteles hablaba de una sabiduría práctica y hablaba de lo que llamamos, en castellano, en español, llamamos la prudencia. Hablaba de la frónesis. La frónesis es la sabiduría práctica, es la prudencia. Yo creo que la cultura preventiva y el concepto de prevención nace ahí, nace en la Grecia clásica, cuando Aristóteles hablaba de prudencia. Yo creo que para entender la prevención hay que ser prudente. La prudencia conecta con algo de sabiduría, que significa aquello de que más vale prevenir que curar, que es una cosa que nos habían dicho desde que éramos pequeños. Oye, más vale prevenir que curar. Esta frase es fundamental, ¿no? Luego hay un concepto asociado que es el concepto de la conciencia. Jaume Agur lo ha dicho, ¿no? Es mi palabra preferida. La conciencia, el ser conscientes del aquí y el ahora, de lo que está pasando, ¿no? Ahora estamos aquí todos compartiendo un momento único e irrepetible. Aquí, fumando al treball, ahora, no sé qué hora es, pero las 10 y pico de la mañana, de un jueves 25 de mayo. Por cierto, a partir de hoy podéis comprar el libro, publicidad, cuña publicitaria en Amazon y en la web, a partir de hoy 25. Entonces, frónesis, prudencia, consciencia, ser consciente de lo que nos pasa. Cuando somos conscientes de lo que nos pasa, entendemos lo que nos puede ocurrir. Es decir, anticipamos, Jaume lo ha dicho también, escenarios de futuro. Por tanto, cuidado, ahora estoy así, pero si hago aquello puedo estar de otra manera. Por tanto, anticipación. Y por tanto, todo esto desenlaza en algo fundamental, y Xavi lo ha dicho mucho hoy, y es la responsabilidad. Uno es responsable cuando es prudente, cuando dice, cuidado, que el escenario de futuro puede venir mal dadas. Y a partir de ahí nace una responsabilidad. ¿Cómo podemos hacer, Xavi, que en las compañías, en las empresas, empezando por arriba si queremos, aunque estamos hablando de que hay que empezar también o trabajar desde abajo, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que baje en cascada desde la dirección esta responsabilidad? Los americanos o el mundo anglosajón habla de la accountability, ¿no?
la accountability, el ser responsable. Oiga, si usted hace esto, pasará lo otro, ¿no? ¿Cómo metemos esta responsabilidad? De hecho, lo que tendríamos que hacer es una cosa y lo que podemos hacer es otra, ¿no? Si hubiésemos trabajado bien la conciencia desde abajo, ¿sí? Trabajarías a bottom-up, ¿no? De abajo arriba, porque ese trabajador que no le das tú los medios es que ya se negaría a trabajar si no le das ese casco, esos guantes o esa máquina es en sí misma segura. Pero eso es una entelequia, ¿no? en este país, ¿no? Entonces, hay que ser realista. Hay que ser realista. Por tanto, a mí no me gusta, pero trabajar de arriba abajo vamos mal. ¿Por qué? Porque suena a que venga impuesto. Mal va cuando no trabajamos todos alineados desde el convencimiento. Por tanto, hemos hecho un estudio, el libro no es gratuito, ¿no? Hemos hecho un estudio a 2.000 empresas de entre 50 y 450 trabajadores y bueno, pues nos hemos dado con un factor dinamizador del cambio, ¿no? Y es que si analizamos todos en cada una de nuestras empresas cómo hemos escogido a los que llevan el día de la prevención de nuestra organización, que normalmente son los mandos intermedios, ¿sí? Pues ese es el eslabón más débil de la cadena, claro, donde se rompe la prevención. Y el resultado de la encuesta, 2.000 empresas y han pasado más de 22.000 trabajadores de diferentes rangos en la escala jerárquica, nos dice que solo el 12,3% de los mandos intermedios ha sido escogido por sus dotes de liderazgo. Normalmente los escogemos o por ser el antiguo del lugar o por ser muy bueno en lo que hacía, sin tener en cuenta sus dotes de liderazgo. Por tanto, ¿por dónde empezamos? Auditoría de liderazgo preventivo. Claro. Somos lo que medimos. Yo tengo un libro que se titula La semilla de la felicidad, hablando de la felicidad, y hablo del PIB y del FIB. El PIB es Producto Interior Bruto, el FIB es Felicidad Interior Bruta. Somos lo que medimos. Un país que mide el bienestar con Producto Interior Bruto significa que le da toda la importancia del mundo a los barriles de petróleo y a la renta per cápita. Oiga, ¿esto mide el bienestar? ¿Esto mide la civilización? Hombre, yo modestamente opino que no. Barriles de petróleo, está muy bien. Renta per cápita, ¿cuántos coches, cuántas casas? Bueno, está bien. Pero oiga, esto es el principio de la película, no es el final. Esto no puede explicar un ser humano. ¿Un ser humano es barril de petróleo y coches? ¿Esto es un ser humano? ¿A esto hemos reducido la condición humana? Por tanto, somos lo que medimos. Por tanto, Xavi, ¿cómo podemos meter en las compañías nuevos sistemas de medición? Oiga, el bienestar de una compañía, el PIB, sí, ok, pero también el FIB, Felicidad Interior Bruta. Somos lo que medimos. Si le damos importancia al bienestar emocional, si le damos importancia a la felicidad, si le damos la importancia a la escucha activa, si le damos la importancia a la empatía, si le damos la importancia a todo esto y lo medimos y lo premiamos y lo pagamos, esto será importante. Es decir, ahora no es importante, pero acabará siendo importante. ¿Cómo metemos nuevos factores que midan lo importante, ¿no? Es muy sencillo. Si primero hemos hecho una auditoría de liderazgo preventivo y hemos trabajado el empoderamiento de esos mandos intermedios, los que tienen que medir son ellos. Claro. Y los que tienen que contramedir es desde el Departamento de Recursos Humanos o desde Gerencia, para ver si esas mediciones son parciales o no son parciales. Pero ¿qué hay que hacer? Por encima de todo, preguntar, preguntar y preguntar. Claro. Por tanto, ostras, cuando miramos cuántas empresas hacen un estudio anual de clima laboral y miden la evolución de ese clima de un año a otro, pues nos encontramos que tan solo hacen en este rango del estudio de 450 trabajadores, un 5,7% de las empresas solo hacen estudios de clima laboral. No le dan anuales. importancia, no le están dando ninguna importancia. ¿Sí? Por tanto, si queremos cambiar la prevención en nuestras organizaciones, lo tenemos que hacer desde el alineamiento, la consulta, la participación y el diálogo y no desde la imposición.
Por otro lado, un buen factor de medición es que lo hagan los líderes informales de la organización. Claro. La inmensa mayoría de empresas no tienen ni tan solo identificados los líderes informales que hay en su organización, que debidamente alineaditos con el ideario de la empresa y los valores de la organización, nos pueden ser muy útiles y pueden cubrir carencias de esos mandos intermedios. Los que deberían medir son ese grupo. Me encanta lo que dices de escuchar, 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 escuchar. Claro, no podemos imponer una norma, no podemos imponer una ley empresarial, unas directrices, una cultura empresarial, porque creemos que eso es lo bueno, sino que hay que escuchar a la gente, ¿no? Deberíamos saber, Xavi, en las empresas, quién es cada quien, qué hace la gente. A mí me gustaría hablaros de Xavi. Yo hace años que lo conozco. Le encanta trabajar, le encanta el orden, le encanta la planificación. Es un hombre muy casi obsesionado, yo diría que apasionado más que obsesionado, con la excelencia. Te gusta la excelencia. Pero le gusta cocinar. Y cuando van en grupo y cuando van con su equipo, él se pone en la cocina y cocina para todos. Y cocinar significa emoción. Y cocinar significa compartir experiencias 100% humanas. Le encanta el hockey, es un deportista, le gusta el hockey, lo practica cuando puede. En su WhatsApp, en la foto de WhatsApp, sale jugando a hockey ahí. No, cuando puedo no, cada semana. Cada semana. Y le encanta el mar, porque el mar le conecta con su infancia, con su abuelo, cuando salíais a navegar y cuando seguramente te explicaba cosas muy bonitas en el mar, ¿no? Yo creo que sigues siendo un hombre sensible y soñador y te conecta este adulto que eres ahora con ese niño que fuiste y que continúas siendo. Le gusta bailar, muy importante, le gusta bailar. No significa, bailo fatal, no significa que baile bien, pero le gusta bailar. Es decir, no tiene vergüenza. Yo siempre digo que hay que tener vergüenza de las cosas malas. Hay que tener vergüenza de robar, de ser mala gente, de hacer cosas terribles, pero vergüenza de bailar. ¿Quién puede tener vergüenza de bailar? Hay que ser muy estúpido para avergonzarse de que a uno le guste bailar. ¿Por qué tenemos vergüenza de estas cosas? Luego eres muy familiar, aunque trabajas mucho, adoras a tu familia y a tus hijos y te gusta mucho dar ponencias. Yo te he visto en acción muchas veces y tengo que decir que eres un orador brillante, ¿no? Por tanto, yo diría que el resumen de Xavi es que te gusta compartir, ¿no, Xavi? Es decir, te gusta hacer cosas, pero inmediatamente compartirlas. Sí, me gusta cuidar a mi gente, me gusta de alguna manera ayudarlos a crecer, tanto a mis hijos como a todos los colaboradores que tenemos, porque yo creo que las organizaciones con alma, como decía Jaume, yo me quedé pasmado de su etapa por InfoJob porque realmente consiguió una empresa también que empezó como una startup, llevarla al estrellato y además con un branding brutal, ¿no? Entonces, siempre me gustó de Jaume, él me decía, oye, las empresas que quieran ganar competitividad tienen que ayudar a crecer a sus trabajadores. Yo decía, bueno, pero hostia, esto vamos bien, ¿no? Vale, ya te compro la idea, ¿no? Esta música me gusta, ¿no? Pero ¿cómo lo aterrizamos, ¿no? Y claro, cómo bajamos al mundanal ruido, porque en un momento dado, ostras, esto podría parecer como ser un idealista, ¿no? Pues no, cuando lo pruebas y ayudas a crecer personal y profesionalmente a la gente que te envuelve, pues automáticamente eso es energía positiva. Cuando tú das energía positiva, recibes energía positiva. En las empresas exactamente igual. Cuando ayudamos, nosotros no hacemos papeles, acompañamos a las empresas en la gestión del cambio, la cultura preventiva, su organización. Entonces yo siempre digo, ponme a los más guerrilleros del comité de empresa, claro, porque son con los que me tengo que llevar mejor, ¿no? Ese good flavor, ¿no? Esa buena relación, ese ayudarlos a crecer. Somos un equipo, uno no es nadie sin su equipo. Por tanto, los más hostiles los tenemos que tener de aliados. ¿Cómo lo vamos a tener de aliados si no les ayudamos a crecer? Claro. Si no les hacemos ver que en esa empresa tenemos que contribuir a hacer una empresa más segura, más saludable, más competitiva. Pero es que además esa empresa tiene que dejar una impronta en el mundo y contribuir a ser un mundo mejor. Unes microcírculos de calidad y al final acabas generando riqueza, que claro, eso es lo que siempre me ha gustado. Claro, claro.
Permíteme decir que yo a Jaume lo conozco desde hace muchos años y cuando era director de Infojobs hicimos radio juntos, hicimos unos espacios de radio en Radio Nacional fantásticos y la verdad es que yo he conocido muchísimos directivos, pero ninguno como Jaume Agur, ¿no? Es decir, la humanidad, la humildad, el alma, la autenticidad es extraordinaria, ¿no? Y hacíamos una sección muy bonita hablando de empleo, de personas, de trabajo, de talento, pero cada sección, cada día, estuvimos un año entero, ¿eh? Esto es un año, son 11 meses, cada semana un rato hablando, pum, pum, pum en la radio, ¿no? Y realmente te das cuenta del factor diferencial, ¿no? Del factor humano, ¿no? Y liderar una compañía tan grande que, como tú decías, era pequeñita y él la subió a lo más alto, ¿no? Era referencia en España, ¿no? Oye, hablemos del libro, va. A ver, hay unas palancas concretas, hablamos de unas recetas, en definitiva, que son recetas efectivas y tú dices, Xavi, cosas muy importantes, es decir, para gestionar el cambio, hablamos de el change, el cambio, en la cultura preventiva, pero además nos dices algo fundamental, que esto los financieros y la gente de dinero de las compañías, los del PIB, los de los barriles de petróleo, dicen, hombre, me interesa esto, y ganamos competitividad, seremos más competitivos, ¿no? Por tanto, 10 palancas que nos ayudan en el cambio de la cultura preventiva, pero además nos hacen empresarialmente más competitivos. Empecemos por la primera. Matriz preventiva de competencias. ¿Cómo lo ponemos en el día a día? Bueno, muy fácil. Tenemos a una gente, hombres, mujeres, puestas en un puesto de trabajo y a la hora de la verdad, oye, alguien mide qué necesito de cada persona en cada puesto de trabajo para ver si esta es la mejor persona y es el más preparado para poder asumir ese puesto. No, con que toda la vida estaba en este puesto, claro. Pues, pero igual ese señor o esa señora que está en un puesto, el riesgo que está asumiendo en base a la tarea que le doy, pues ese buen hombre es un imprudente de narices y no puede estar en ese sitio porque tengo un riesgo potencial de narices. La reordenación de las personas en función a un mapa de riesgos, yo pediría levantarme la mano aquí, ¿quiénes? Claro. Tenéis un mapa de riesgos de claro. Cada persona. ¿Tenéis clasificadas en función de la sensibilidad preventiva? Aunque sea algo tan básico como rojo, amarillo y verde, a todos y cada uno de los miembros de vuestra organización. Esto es básico, porque si hay un tío que es un talibán y es un rojo granate, ¿cómo le estoy poniendo, por más que esté formado, en un sitio de riesgo exponencial? Por si tanto, a la que me dé la vuelta... Por tanto, fíjate, Xavi, lo que estábamos diciendo, escuchar. Es decir, yo le pregunto a un señor, oiga, usted es rojo, ¿sabe lo que es ser rojo? Sí. Bueno, no connotación, ¿eh? No. Cuidado, no, actitud, ¿no? Actitud, forma de ser, etcétera. Por tanto, este trabajo igual no va bien con usted, ¿no? ¿Qué se ve haciendo usted? O le diré cómo lo veo yo a usted. Y en ese diálogo, en ese escucharse, le ponemos en el mejor sitio para él y para la compañía, ¿no? Evidentemente. Y al contrario, dándole alternativas, esa movilidad de puestos a la hora de la verdad enriquece, acabamos teniendo personas comodines, ¿no? Luego, conocer bien a mandos y trabajadores, ¿no? Seguimos eso, ¿no? Escuchar, conocerlos bien. ¿Cómo lo hacemos para conocerlos bien? ¿Nos tomamos un café, comemos con ellos? ¿Qué hacemos? Evidentemente, para gestionar riesgos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta dos factores, dos vectores importantísimos. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es? No es conocer que si tú le preguntas a un mando intermedio, oye, ¿tú conoces a tu gente? Sí, mira, este se llama Antonio, tiene 2 hijos, le gusta navegar, se va de vacaciones a la casa de fuera que tiene en Argentona. Eso no es conocer a la gente. En base a prevención de riesgos hay 2 vectores clave. ¿Cómo es? ¿Qué tipología de persona es? ¿A qué responde a estímulos? ¿Tiene perfil directivo? ¿Tiene perfil sociabilizador? ¿Tiene perfil tecnócrata? ¿O tiene perfil idealista, ¿no? Cada uno de estos 4, nadie es uno puro, ¿no? Siempre es un mix, pero ¿cuál es el alma predominante? ¿Por qué? Porque
Una persona que tiene un perfil directivo, que no quiere decir que sea el que tiene galones, ostras, va indexado a objetivos. Otro que es sociabilizador, lo que le interesa es conseguir los resultados en equipo y que la fuerza del equipo sea quien se lleve la gloria, ¿no? Si no conocemos el perfil de la persona, cómo es en base a su manera de procesar, de indexarte a resultados, y si tú no sabes si es, segundo vector, auditivo, visual o kinestésico, si yo para reconducir un riesgo le suelto una perolata a una persona y no es auditivo, no conseguiré nada, perder el tiempo. Tiempo es dinero. A la hora de la verdad hay que educar a esos mandos intermedios a conocer a su gente para tener clara qué perfil es y poder interactuar. Ya no es preguntar, es interactuar con ellos para conseguir sacar información para reconducir acciones, actos inseguros y actitudes inseguras. Oye, me dicen que nos quedan 2 minutos. Impresionante. Aquí dice que el tiempo pasa muy rápido. Nos darán 3 de propina pero y te quedan 5. Yo creo que nos pueden dar un par de minutos más. Venga. Oye, ¿para quién es este libro, Xavi? ¿Para quién lo has pensado? Para quien tiene que gestionar la prevención en la trinchera. Evidentemente, directivos, mandos intermedios, ¿vale? Prevencionistas, la gente que tiene. Ese libro tiene, evidentemente, 12 capítulos. Os recomiendo que os leáis uno que lo dejaré para el final, pero lo que tiene es que en cada capítulo tiene una parte mínima de teoría, muchos casos prácticos derivados de la teoría que se comenta, a partir de aquí cómo gestionar ese gag. Y finalmente tiene una cuarta parte en cada capítulo que es un checklist de autodiagnóstico para que luego podáis, en base a lo que habéis leído, habéis interpretado, efectuaros un autodiagnóstico para generar el antídoto. Ponerlo en marcha en tu empresa, en tu organización. Oye, la 10ª palanca es incrementar salarios, que me parece muy importante. Es decir, estamos en un mundo en el que... por la consecución de resultados, lo midamos todo, tras la medición. Por eso, mides todo y la última es, oiga, pues sí, le voy a subir el sueldo, ¿no? En función del resultado. Yo no concibo un mando intermedio y a fecha de hoy es una utopía aquí en España, ¿no? Pero tenemos que irlo poniendo en práctica. Tan solo hay un 7% de empresas que premian a los mandos intermedios por los resultados de no accidentabilidad y tienen otro variable que es la mejora de la salud del colectivo que gestionan. Claro. Y esto es totalmente disruptivo. Nosotros, antes hablabas de medirlo todo e indexarlo a un ROI. Nosotros estamos en las empresas que acompañamos, en la gestión del cambio de la cultura preventiva, implementamos estas cosas y estamos consiguiendo una media, y os invito a hacer benchmarking con empresas clientes, en un par de años, a 3, por cada euro invertido, retorno 5 euros mínimo. Si esto lo elevamos y lo evolucionamos un poquito más a 7 años, conseguimos entre 7 y 9 euros desde el primer día. Por cada euro invertido desde el primer día conseguimos un retorno de entre 7 y 9. Si esto lo llevamos a 10 años, estamos en cotas de entre 15 y 19 euros por cada euro invertido. Por tanto, rentabilidad máxima, ¿no? Invertir. Preguntar. Gestionar desde el consenso, participación, diálogo. Y eso es rentabilidad finalmente. Y eso acaba generando good flavor, que decíamos, ese engagement que abogábamos y además que el bolsillo se vea reforzado. Claro. Pero conseguimos una cosa más, que es orgullo de pertenencia de nuestra gente. Nos queremos la camiseta. Y retención del talento. Oye, acabamos, si te parece, con las mujeres. Yo creo que estamos en el siglo de las mujeres. El último tema y hay un tema fundamental y es liderazgo no solo femenino, sino en femenino. Háblanos de eso, Xavi, para acabar. ¿Cuál es esta importancia que tú detectas, que tú ves en tu día a día, en tu radiografía de la empresa española cada día, y no solo española? ¿En qué consiste esencialmente ese liderazgo en femenino? Pues que en el siglo XXI el liderazgo que hay que ejercer no es el clásico.
Hay que liderar, como tú decías, el liderazgo no tiene que ser femenino. Aquí pueden liderar bien, esto no va de sexo ni de género, va de talento. Total. ¿Sí? Pero para liderar en el siglo XXI hay que liderarlo desde la hormona femenina. Aquí los hombres tenemos que hacer un plus de esfuerzo para acogernos a algo que no nos viene innato. ¿Sí? Pero lo que está claro es que el liderazgo transformacional que tenemos que hacer en las organizaciones está basado en la empatía, en la proximidad. Ese trabajador, trabajadora tiene que notar el abrazo del oso, tiene que sentir que es importante para su organización y por lo tanto, como decía Jaume, hay que gestionar desde las emociones y ahí la mujer tiene ventaja. ¿Por qué? Porque le viene innato por código genético. En ese ADN es mucho más proteccionista, es mucho más próxima. Entonces, por tanto, en las empresas no podemos dejar las emociones fuera de la puerta, no podemos hacer aquello que hacía tanta gente pensando que eran rational choice, lo de las escuelas de negocio, recordad, yo elijo de manera racional, yo tengo una mente racional, el homo economicus, el homo racional. Yo dejo los sentimientos y las emociones fuera de la puerta, porque como soy un gran profesional, cuando entro en la empresa y me pongo la chaqueta de lo que sea, de jefe, de trabajador, pues yo soy una mente pensante y soy una mente racional. Hombre, no. Las emociones dentro y fuera de la empresa, las emociones siempre, pero de lo que se trata, ¿no, Xavi?, es de gestionar esas emociones, darles cabida, darles lugar y que incluso no se conviertan en una debilidad, sino que se conviertan en una fortaleza, ¿no? Convertir las emociones, el entender, el aceptar que el ser humano es razón y emoción, entender este conjunto como una gran fortaleza. No que cuando me pongo un poco sentimental un día o lo que sea, pues estoy siendo menos profesional. No va de eso. Estamos hablando de, en definitiva, generar una nueva etapa, que es bienvenidos a la empresa sensual, que no sexual, sensual, aquella empresa que enamora. Y la prevención enamora, no solo a los que nos encanta la prevención, enamora a nuestras familias porque es el antídoto que nos permite llegar sanos y salvos cada día a casa. Nosotros desde hace años venimos implantando en las empresas el Safety Family Day, donde cogemos el Día de la Familia, de la prevención de la familia y llevamos a los niños a la empresa. Y si trabaja el padre o la madre, el trabajador de esa empresa se lleva al niño al vestuario y lo equipa con la ropa reglamentaria, con el casco, con los guantes. Da igual si el zapato le viene grande y el guante hace así se le cae. Es igual. El tío va disfrazado. Y se va y lo lleva al puesto de trabajo. Y si trabaja la madre, le explica qué hace y qué medidas de seguridad toma para llegar sano y salvo a casa. Magnífico. Y a partir de aquí, el niño o la niña, cuando acaba de visitar el puesto del padre o de la madre, se va y se va a buscar al otro padre o a la otra madre, ¿no? El que no trabaja. Y es el niño que le explica a el cónyuge que no trabaja en la empresa qué hace papá para arribar y estalvi a casa. Qué bonito. Eso genera. Qué potente. Cuidado, Agenda 2030, no la perdáis de vista. Las ODS, una de ellas es la salud, la seguridad, la protección del trabajador. Estamos trabajando y generando conciencia a las nuevas generaciones. Pero es que además, imaginaros ese niño cuando llegue su padre accidentado porque no se ha puesto los guantes o las gafas. Es que el primero que se lo recrimina es el niño y le pega un cachete cariñosamente. Pero zoquete, no me dijiste. Pero papi, hombre, papi, ¿qué has hecho? Generar conciencia, pero desde el surround, el envolver. Qué maravilla. Un aplauso para un hombre sensible.